Bienvenidos y bienvenidas otra vez a este nuevo video donde seguiremos aprendiendo a hablar el quechua. Es importante que tú compartas este video para que podamos crecer y más personas aprendan el quechua y que siga difundiéndose el quechua. Amigos y amigas, en este video hoy día vamos a aprender un poco más de la pronunciación correcta de este fonema consonántico. Muchas personas se equivocan este fonema consonántico con el fonema consonántico que más adelante les voy a mostrar. En este caso, aquí en la pantalla voy a mostrar el fonema consonántico que según el punto de articulación es velar. ¿Y cuál es este fonema? Es el fonema A. Escuchen bien, el fonema consonántico A. Según el punto de articulación, velar. Pero vayamos aquí, mira. Algunos ejemplitos para empezar. Tenemos aquí A, que viene a ser caspi. Aquí mira, caspi, caspi, palo. Podrías decir iklu, iklu, calle. Ahora, según el punto y modo de articulación, debemos tener en cuenta ¿qué cosa? Lo siguiente. Aquí nos dice que ¿dónde se produce el sonido? Esa es una idea muy interesante. Debemos decir que el sonido se produce en la zona, ¿ya?, del velo de la cavidad bucal. Si regresamos aquí un poquito, encontramos el velo exactamente en este punto donde yo estoy poniendo el puntero del mouse. Aquí es donde se produce el sonido. La lengua se encorva, llega, choca y cierra todo el paso del aire. Y gracias a ese proceso de cerrar el paso del aire, se genera una pequeña explosión. ¿Ya? Y gracias a ello se produce el sonido. Ahora, importante, para conocer un poco más de este fonema consonántico, hay que practicar, ¿ya?, el silabeo. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de practicar el silabeo, chicos? Es exclusivamente para saber diferenciar, ¿ya?, ese fonema consonántico, porque este fonema consonántico tiene tres clasificaciones. Tiene un simple, aspirada y en este caso reforzada. Y en este cuadro que estoy mostrando en la pantalla encontramos que el primer grupo habla del fonema consonántico K, pero en el modo simple. ¿Cómo? K, Ki, Ku. Modo simple, no hay dificultad para producir. En el segundo encontramos en el modo aspirado. Aspirado, que al momento de producir el sonido se produce fricción. Entonces sería Ka, Ki, Ku. Otra vez. Ka, Ki, Ku. Y en el tercer caso encontramos lo que hoy día vamos a trabajar. Vendría a ser el glotalizado, pero no sería glotalizado en este caso, sería reforzado, porque en el quechua solo tenemos un glotalizado que más adelante vamos a ver. El reforzado, A, Ki, Ku. Otra vez, A, Ki, Ku. Repitan conmigo, A, Ki, Ku. Esa sería la correcta pronunciación. Y es muy distinto siempre, fíjense, escuchen otra vez, con el simple. Ka, Ki, Ku. Aspirado. Ka, Ki, Ku. Y al final tenemos el glotalizado. Ka, Ki, Ku. Vayamos aquí a los ejemplos. En el número 1 encontramos un término. Repitan conmigo. Caspi. Caspi. Palo. ¿Ya? Término 2. Iklu. Iklu. Calle. Término 3. Kutui. Kutui. Picar. ¿Ya? Recuerden, chicos, este kutui de picar hablamos exclusivamente, ¿ya?, de insectos. Picadora de insectos. Ana, exclusivamente proveniente de una persona de canas. Anca. Anca, gallo. Repitan conmigo. Aira. Aira, rana. Conmigo, repitan. Aquí. Aquí, quijada. Cuyu. Cuyu, tronco. 9. Ami. Ami, que vendría a ser insultar o enojar.
Importante. Insultar, enojar es muy distinto. Kami, ¿en qué situación? Cuando yo puedo enojar a mi hijo, no sé, a una persona, Kami, le estoy enojando, llamando la atención. Pero es muy importante, ¿ya? Insultar, que también va a ser Kami, va a depender del contexto. Irana, sillón. Cusillo, cusillo, mono. Mukui, mukui, de morder, pero cuando los animales realizan esta acción, mordedura de animal. Aquí podrías decir, pues, al con mukruan, me ha mordido el perro, ¿ya? Ahora, tenemos el último que vendría a ser kuki, rebuscón, inquieto, travieso, ¿ya? Kuki. Entonces, amigas y amigos, todo esto es el fonema consonántico K en el modo, ¿ya? Reforzado. Importante que tú puedas repetir la pronunciación para que todo tu aprendizaje quede bien y que aprendas de verdad a pronunciar bien el quechua, porque va a ser muy importante para que tú puedas escribir, para que puedas entender cuando te comunicas en quechua. Entonces, amigos, nos vemos en el siguiente video y por favor comparte este video, dale un comentario, dale un like para que podamos seguir creciendo. En acá tengan no jabanca tu pananchis kama